Miércoles 9 de abril de 2014, Montaña y Aventura, un programa de Es Radio Navarra para todos los aficionados a los deportes de montaña y de aventura. Comenzamos. Bien, esta semana vamos a hacer un programa un poquito especial, vamos a saltarnos las noticias que solemos dar y las cosas así que hacemos al final, un poquito con las excursiones de los clubes en Navarra, de montaña, de alpinismo, etcétera, porque vamos a dedicar el programa a escuchar a una persona que merece mucho la pena que le escuchemos. Sebastián Álvaro, el director, durante muchos años de Al filo de lo imposible. Nos ha concedido una entrevista genial que vamos a escuchar dentro de poco, dentro de unos momentos, y vamos a dedicar, como digo, el programa íntegramente a escuchar esta entrevista porque creemos que es una cosa muy interesante. Montaña y Aventura, 9 de abril de 2014. Comenzamos. Bien, esta semana en la entrevista de Montaña y Aventura vamos a hablar de Sebastián Álvaro. Va a estar con nosotros un periodista de profesión, escritor y articulista. Es el creador de la serie de televisión Al filo de lo imposible, el ciclo documental de aventura con más prestigio de la historia de España. Durante más de 25 años ha liderado un equipo de televisión española formado por técnicos y especialistas y amigos, como le gusta decir siempre a él, capaz de realizar las aventuras más arriesgadas al mismo tiempo que las filmaban. Desde la primavera de 1981, fecha de su primera expedición al Himalaya, hasta finales de 2010 ha ideado, organizado y dirigido más de 200 expediciones y exploraciones, realizando al mismo tiempo más de 300 documentales y centenares de viajes a los 6 continentes y a los lugares más desconocidos y agrestes, inaccesibles y salvajes de la Tierra. Todas estas experiencias las ha narrado y dado a conocer a través de documentales, fotografías, libros, conferencias y artículos. Por su trabajo ha recibido, entre otras distinciones, 3 medallas al Mérito Militar y al Premio Nacional de Deporte. Ha escrito hasta ahora 15 libros y es conferenciante y articulista en las páginas de diversos medios de comunicación. Ha impartido solo en los 2 últimos años más de 50 conferencias en España, Estados Unidos, China y Sudamérica. Colabora en numerosos programas de radio. Este cúmulo de experiencias y la calidad de sus trabajos ha hecho que sus documentales hayan sido premiados en los festivales de cine y televisión más importantes del mundo. Actualmente escribe un blog que se llama Una vida al filo, en el que escribe sobre diversos temas relacionados con la montaña y la aventura, el cual recomiendo especialmente porque resulta una lectura muy interesante. Ha sido sin ninguna duda el mayor realizador de documentales y jefe de expediciones de aventuras en España. Bueno, pues lo que hemos prometido esta semana, este miércoles está con nosotros Sebastián Álvaro. Hola, Sebas, ¿cómo estás? Hola, buenas. Lo primero de todo, ¿bien? ¿Todo bien? Todo perfectamente bien, es decir, con trabajo y con proyectos y con salud. Pero es bueno, que no es poco, pero sobre todo con mucha actividad todavía, con muchísima actividad respecto a la montaña y a la aventura. Más hay años que me estoy todavía más de 6 meses fuera de España y inicié esta andadura hace más de 30 años, lo cual quiere decir que ya al menos mis piernas tienen bastantes miles de kilómetros encima. Muy bien. Bueno, vamos a hacer una entrevista que suelo decir yo de menos me gusta a más me gusta, ¿no? Es decir, yo suelo empezar preguntándoos un poco las cosas, digamos, típicas de los medios que necesitamos saber y que la gente, digamos, está un poquito encima, sobre todo aquí en Navarra, y luego vamos a acabar con unas preguntas un poquito más personales sobre Sebastián Álvaro. Bien, la primera es un poquito sobre Al filo. Al filo de lo imposible ha sido tu vida, prácticamente, podemos decir. ¿Cómo definirías de alguna manera lo que ha significado para ti el programa, el verlo crecer de cuando empezasteis a confiar en él, lo que te ha aportado? Bueno, primero, Al filo nació hace 32 años, así que desde entonces han pasado muchas cosas, han pasado muchas expediciones, muchas aventuras, muchos documentales, muchos amigos y sobre todo muchas alegrías. Y luego asociado a ella, pues también alguna tristeza y sobre todo muchísimo trabajo, ¿no? Lo de que las cosas se hacen caminando y poniendo esfuerzo, entusiasmo y pasión, pues en Al filo yo creo que se veía reflejado. Desde entonces han pasado pues más de 200 expediciones y más de 300 documentales, así que ya tiendo, pasados 30 años, claro, a tener una visión global de lo que hicimos.
y aunque yo creo que eso es una tarea que les corresponde sobre todo a los chavales y ahora en las redes, en el Facebook, la gente que me entra en el Facebook, en el Twitter, hay un montón de gente de más de 30 años, digamos que entre 30 y 50 años, que se educó con nuestros documentales, que sí que tienen una visión global y una visión global muy positiva, ¿no?, de aquello. Y para mí significó mi vida. No iba a decir parte de mi vida, pero claro, yo empecé en televisión a los 16 años. Así que para mí televisión al filo fue prácticamente toda mi vida, todas mis horas de trabajo, todo el esfuerzo, toda la pasión, y eso está muy bien en los dos sentidos, porque cuando te dedicas a trabajar una cosa que es tu pasión, que te apasiona, cuando lo que estás haciendo realidad no es una jornada laboral, sino lo que estás haciendo realidad es un sueño, pues el trabajo deja de serlo, ¿no? Aunque no por ello deje de ser trabajo y deje de ser esforzado. Claro. Muy bien, porque claro, mucha gente, yo suelo decir, ¿no? La gente cree que qué bonito esta gente, yo he oído muchas veces esto, ¿no? De qué suerte tienen que viven de lo que más les gusta. No hay duda que es una maravilla poder vivir de una de las cosas que más nos gusta a la gente que vamos a la montaña y tal. Pero claro, luego está el lado, digamos, del lado duro, el lado de me tengo que levantar a hacer unas tomas, en la que hace frío y hay que grabar y muchas cosas de estas, ¿no? Hombre, y las horas de trabajo. Yo entraba cuando no estaba de viaje, yo entraba en Televisión Española, que está aquí muy cerca de mi casa. Yo entraba pues a las 8:30, a las 9 de la mañana aproximadamente, pero regresaba a casa todos los días a las 9 de la noche. Y muchos años no cogía vacaciones. Quiere decir que era trabajo, claro, era una dedicación intensa. Y luego está, pues claro, todo lo que te gusta, porque a todo el mundo le gusta ir al monte. Pero ¿a cuánta gente de la gente que va al monte le gustaría levantarse un día de mal tiempo a las 5 de la madrugada porque hay que cargar con el trípode y la cámara para subir a un sitio en el que ni siquiera vas a portear, que no te va a resultar útil, digamos, que para la expedición, pasando frío para hacer una toma que luego no va a salir tan bien como creíste, y que cuando llegas a Prado del Rey el montador coge la película, la corta y directamente la tira al cesto, porque no vale, ¿no? Pues de todo eso estaba lleno al filo. Y luego hay un montón de cosas que tienen que ver ya con cualquier trabajo y con cualquier vida, que tiene que ver con las cosas que no salen bien, porque no todo sale bien en la vida y a veces salen mal por nuestras torpezas, por nuestras equivocaciones, pero hay otro apartado que sale mal por el azar, porque estabas en un sitio que no tenías que haber ido, porque cayó una luz y una avalancha, y luego pues también a nivel personal, pues porque te encuentras gente que buenísima, y de 1000 compañeros 990 te salen bien, pero de repente 10 compañeros salen mal. Claro. Te equivocaste al elegir un compañero, algunos te traicionaron, con otros te desengañaste, gente que no hizo el trabajo que se esperaba, otros que deberían de haber hecho más porque tenían más capacidades y por tanto le podías exigir más y no lo hicieron, gente que de repente en un momento determinado cambió de vida y te dejó en la estacada. Bueno, como todas las vidas, vamos, en una palabra. Vale. Muy bien, pues bueno, vamos a empezar a hablar un poquito más de ti. Sebastián Álvaro, cuando está en España, Sebas, ¿cuál es ese lugar tan especial donde te gusta escaparte solo, con amigos, con familia, para hacer un poco de montaña o de turismo, ese lugar donde repites más de una vez cada año? Bueno, muchos, porque cuando estoy fuera viajo mucho, claro, pero cuando estoy en España también. Digamos que tengo los sitios de montaña son mis elegidos, pero tengo un rincón especial porque tengo una casita, un apartamento en Jaca, en el Pirineo Oscense, y me muevo mucho por esa parte del Pirineo aragonés que me gusta tanto y que me parece que es de los lugares así, digamos, menos humanizados todavía. Me gusta mucho la naturaleza, lo más cercana posible al estilo salvaje. De eso ya queda muy poco en España, porque somos un país de turismo y hemos ido urbanizando, ganando parcelas de humanización del paisaje a los grandes paisajes que teníamos. Los seguimos teniendo, pero cada vez más humanizados. Yo recuerdo que cuando era crío y empezaba a ir al
al Pirineo. Tú podías caminar por el Pirineo muchísimo tiempo sin apenas ver una casa, un tendido eléctrico, una carretera, una pista. Es cierto, es cierto. Y hoy en día es prácticamente imposible, ¿no? Me gusta muchísimo el Pirineo aragonés, pero me gustan mucho picos de Europa y Sierra Nevada, me gusta toda la zona del Teide y camino todavía mucho y escalo mucho. De hecho, con algunos de los amigos así que tengo todavía de aquella época, seguimos un sábado y un domingo, nos vamos a escalar al Barranco de la Hoz a hacer el uso y cogemos el coche y en un fin de nos vamos a hacer una escalada y una caminata o una ascensión a una montaña, ¿no? Así que sigo en ese aspecto haciendo lo mismo que he hecho siempre, porque me sigue gustando mucho la aventura y además la aventura entendida como ese apartado que une, digamos, que la incertidumbre, la naturaleza y el mínimo de tecnología. Digamos que la aventura está en proporción inversa a la tecnología que llevas contigo mismo. Así que caminar por un monte, subir por un monte tú solo con un compañero sin apenas medios, pues eso me sigue atrayendo mucho. Perfecto. Muy bien. ¿Cuál es el otro? Bueno, hablábamos con Ramón Larramendi hace poquito y yo uno de los recuerdos más bonitos que tengo de Ramón, digamos, es el libro de cuando hicieron lo de los años a través del Ártico y tal, 3 años a través del Ártico. Fue un libro que me marcó mucho en mi vida como deportista, como aventurero a mi nivel, ¿no? Y le comentaba qué sintió en aquel viaje que hicieron por los Pirineos, cuando atravesaron los Pirineos con esquís, con 19 años. Entonces yo te preguntaría, Sebas, ¿cuál de tus viajes de juventud, digamos, tienes un recuerdo especial? Así de que te haya marcado mucho, que aprendiste mucho de los errores, como nos decía Ramón. Yo es que diría mi primera expedición al Karakorum. Yo me hice montañero caminando y escalando pues por los Pirineos, Picos de Europa y la Sierra de Guadarrama de Madrid, pero yo enseguida vi claro que tenía que dar el salto, ¿no? Y entonces estuve unos pocos años escalando en los Alpes y allí vivimos alguna situación que probablemente podría haberse resuelto peor, pero tuvimos fortuna y se resolvió mejor, así que hicimos la primera nacional del corredor Griffin al Mont Blanc de Tacul en una auténtica aventura, porque nos pilló mal tiempo al finalizar, pero realmente mi iniciación fue la expedición que hice en el año 81 al Karakorum, al Hidden Peak y al Gasherbrum II. Y esa expedición marcaría mi vida, la personal y la profesional, el resto de las cosas que iba a hacer. Desde entonces he vuelto al Karakorum a hacer más de 40 expediciones. Y esto fue en el año 81, es decir, he ido más de una vez de media al Karakorum al año y me he pasado, pues hay años que me he pasado 4 meses o 5 meses. Si he hecho las cuentas de los meses que he pasado al pie del K2, casi suma un año de mi vida. Y luego hemos estado 5 veces en el Gasherbrum 1, otro tanto en el Gasherbrum 2, 4 veces en el Nanga Parbat, 3 veces en el Borak Peak. Al Valle de José voy todos los años, pero hemos ido un par de veces a la gran torre del Trango, un par de veces al Laila Peak, 5 veces al Nanga Parbat. Es decir, realmente buena parte de mi vida se mueve ahí, ¿no? Se mueve en las montañas más bellas de la tierra, que además sobre todo me dieron una visión determinada de la montaña y de lo que debería ser la aventura en montaña. Todavía hoy sigo recordando, 30 años más tarde, sigo recomendando a mis amigos que vayan al Karakorum antes que al Himalaya, que vayan a visitar Pakistán antes que Nepal, porque son montañas más bellas, pero sobre todo montañas más salvajes, más llenas de incertidumbre y de aventura. Claro, todo es más difícil y todo te cuesta más, pero realmente es eso lo que vamos buscando, ¿no? Claro. Bueno, volviendo un poquito al tema del Himalaya otra vez, después de la cantidad de despidos que hubo en televisión española y de los estupendos programas y profesionales que se vieron afectados con todo esto, que todos nos hemos enterado, sobre todo yo creo que estoy en ese margen que has dicho de 30 a 50 años de gente que nos hemos criado, por ejemplo, con Al Filo, ¿no?
hemos sido tantos los que hemos soñado y disfrutado en el sofá de casa gracias al filo de lo imposible que todos nos preguntamos, ¿volverá Sebas a poner algo así en marcha? ¿Alguna cosa así? Vamos a ver, Sebas volverá a hacer documentales en un año, año y medio, que es cuando se acaba la fecha de mis incompatibilidades que pusieron en marcha, desgraciadamente, los responsables o los irresponsables que pusieron en marcha el ERE de Televisión Española, consiguiendo desmantelar una de las 5 mejores televisiones públicas que teníamos hoy en día. Pero lo que no voy a hacer es volver a dedicarle 24 horas de mi vida al día a hacer un proyecto como Al filo de lo imposible, que requería las 24 horas del día, que requería pasar fuera de casa 10 meses al año, que por Al filo pasaban 1.500 personas. Seguramente había años que pasaban más de 300 personas por Al filo, y yo era al fin y al cabo el responsable final de todo eso que se hacía, desde luego para lo bueno, pero también para lo malo, en el sentido de la obligación de cuidar de 300 personas, de dirigirlas, de dar sentido a todo lo que se hacía allí, y eso incluye cámaras, realizadores, montadores, guionistas, ¿no? Para eso ya no, porque digamos que ese apartado de mi vida se terminó. He hecho más de 300 documentales, así que volver a hacer 15 o 20 documentales al año no me aporta nada. Lo que sí que quiero hacer es algunos documentales determinados, porque me sigue gustando mucho mi profesión y porque me sigue apasionando el mundo de la aventura, que creo que es el último apartado del corazón humano que se puede cultivar en nuestra sociedad y perderte, y en el que buscas la incertidumbre y la soledad y la belleza del planeta en el que vivimos. Pero haré documentales concretos. Me gustaría hacer, 2 documentales al año muy buenos, dedicarle el tiempo y las energías y luego el dinero que hay que dedicarle a eso. Quiero decir que si lo encuentro lo haré, pero si no, seguiré haciendo lo que estoy haciendo ahora, que es hago mis aventuras y mis expediciones, me llevo mi cámara de fotos con los amigos, no vamos obligados, no nos sentimos obligados todas las mañanas a hacer un plano porque hay que hacerlo, porque necesitamos. Si nos apetece salimos, si no nos apetece nos quedamos dentro de la tienda jugando a las cartas, al parchís o leyendo, y eso está muy bien. Y luego, por otro lado, pues estoy desarrollando un montón de proyectos profesionales y al mismo tiempo yo diría que incluso tan divertidos como puede ser hacer documentales. Estoy escribiendo mucho, hago muchas colaboraciones de radio, de prensa, de artículos que me piden, y al mismo tiempo tenemos proyectos de hacer cine de ficción, ¿no? que son también muy atrayentes. No he hecho nunca cine de ficción y me gustaría también hacerlo. Así que desde luego en el futuro lo que sigo teniendo es muchísimo más trabajo, y luego cuido mucho. No me dedico, digamos que profesionalmente, porque no quiero dedicar toda mi vida a eso, pero luego me llaman para dar conferencias determinadas, que si me apetecen las doy, si no me apetecen porque tenga una expedición o una escalada con un amigo no lo hago, y todo eso ocupa prácticamente, llenan al 100% mi vida. Muy bien. Bueno, pues para ir terminando un poquito, ya nos queda muy poquito tiempo, y ahora te quería hacer una pregunta un poquito más personal, sobre todo que aquí nos interesa bastante conocer más de él, porque para nosotros era una persona especial. El próximo 23 de mayo se cumplen 6 años de la muerte de Iñaki Ochoa de Olza. Aquí muchos sabemos cómo era Iñaki, algunos, como yo en parte, tuvimos la suerte de compartir con él muchos momentos, ¿no? Y nos conocíamos bastante. Sebas, en lo que conviviste con él, ¿cómo era Iñaki en el Himalaya? ¿Cómo era Iñaki en una faceta que no le conocemos todos de esa forma? Bueno, primero hay una parte de la vida de Iñaki que no podría contar, porque nos corresponde a él y a mí. Claro, por supuesto. Fuimos muy amigos hasta el final de sus días. De hecho, la última persona con la que estuvo comiendo en Katmandú, en esa expedición antes de salir al Annapurna, fue conmigo. Lo recuerdo como si fuera hoy. Habíamos quedado para despedirnos y pues nos vemos en el Faranais, que es una pizzería en la zona de Tarmel a la que íbamos muchos,
y estuvimos como hora y media, 2 horas comiendo y charlando y riéndonos mucho, en definitiva, porque él dejó siempre un apartado del alma a salvo de nuestra amistad. Él me agradecía mucho que yo le diera no la primera oportunidad, sino muchísimas oportunidades, porque Iñaki le llevé a algunas de las mejores expediciones que tuvimos juntos. Recuerdo 2 especialmente preciosas, la del K2 del 94, que sufrió un accidente así muy duro, en el que se partió una mano, un brazo. Sí, lo recuerdo aquí. Y luego la del Yalaperi, que fue una expedición así, frustrada en el sentido de que no nos salió bien, pero fue el lugar, ese es uno de los lugares más bellos del mundo que se pueden estar y que hoy en día todavía sigue prohibido, así que vivimos aquello como realmente una cosa excepcional. Muy bien. Iñaki era un alma libre, un tipo culto, raro en el sentido de que raro es comportarse de forma poco normal, poco en el común de lo habitual que lo suelen hacer las personas. Pero probablemente eso que digo de Iñaki lo podría decir de Ramón Portilla, de Juan José Sebastián, de José Carlos Tamayo, y probablemente lo puedan decir de mí. Claro. Así que teníamos rarezas, en el que rarezas no siempre agradables para la gente que te rodea, y también seguramente que mi familia podrá decir de mí alguna de esas cosas. Pero Iñaki, que había tenido, por decirlo de alguna forma, enganchadas con Juanito y con alguna otra gente de la que también formaba parte de Al Filo, Iñaki había dejado un apartado de su vida que salvaba la amistad que ambos nos teníamos. Con Iñaki habíamos compartido un montón de expediciones cuando él ya no estaba con nosotros, como la expedición del K2 del año 2004, en el que probablemente discrepamos de cómo había que hacer las cosas, y sin embargo Iñaki y yo nos seguíamos queriendo muchísimo, ¿no? Y recuerdo que lo último que hice ese día, él ya se iba apretado porque tenía que hacer las cosas al hotel, que le di un abrazo. Yo doy un abrazo y al mismo tiempo suelo besar a mis amigos, y le di un abrazo y al mismo tiempo le di un beso y le dije: lleva cuidado en esa montaña que es mala. Y él entonces me separó un rato y mirándome me dijo: joder, Sebas, ¿cómo eres? Eres como un padre. Y recuerdo que esa fue la última frase antes de irse a morir, a buscar su destino en el Annapurna, ¿no? Así que siempre le recordaré así, como un tipo culto, inteligente, con el que no necesariamente compartía su visión de las montañas. Y eso sí lo puedo contar porque se lo conté a él, ¿no? Yo creo que Iñaki, sobre todo en los últimos años, se había hecho un alma demasiado solitaria y errante, en el que no tenía equipos fijos, no tenía gente fija de escalada, y eso, cuando te dedicas a escalar al máximo nivel en montañas muy altas, es un hándicap. Es un hándicap, porque llevar un compañero que te conoce, que sabe cuando vas cansado o cuando sabe que las cosas no van bien y te obligan a darte la vuelta, o a tener otra lectura que lo que está haciendo es poniendo en cuestión tus certezas, todo eso es una herramienta de salvación. Uh-huh. Y como se lo había dicho a él, pues hoy en día te lo puedo contar a ti. Vale, aquí va un poquito ya la última pregunta, que me gusta mucho lo que has dicho, ¿no? De la forma de hacer las cosas, que discrepabais un poquito. En 2002 escribiste un libro, que por cierto yo te felicito por él porque me gustó mucho ese libro, que se llamaba Conversaciones con Reinhold Messner. En este punto de individualismo y de forma de ver la montaña que tenía Reinhold Messner, ¿crees que Iñaki y él se parecían un poquito?
Sí, tienen un punto de rareza, pero digo de rareza solitaria en común, pero Messner era mucho más raro y más desagradable. Eso lo sé, eso me lo imagino, claro. Por eso, porque Iñaki seguía siendo un tipo cariñoso y cercano, ¿no? Digamos que con todas sus rarezas o con todo ese punto de individualidad extrema que no le hace... Yo creo que a Iñaki no le iba la disciplina ni digamos que pagar el peaje que hay que pagar cuando se trabaja, cuando se comparte vida o expedición. Y eso tiene que ver también probablemente con casi todos los alpinistas, ¿no? Porque casi todos los alpinistas tenemos ese punto de soledad y de querer estar solos en un momento y de no estar sometido a ninguna regla y a ninguna norma. Hombre, yo que he sido sobre todo jefe de expedición, yo veo las ventajas que tiene eso, porque la ventaja de un grupo cohesionado, con todas las rarezas luego propias del grupo, eso es la fortaleza del grupo. Claro. Lo que nos da fuerza es, por un lado, entusiasmo, la pasión. La palabra entusiasmo viene del griego y significa poseído por la divinidad. Y esa posesión de la divinidad a veces nos hace extremadamente huraños y solitarios. Así que yo procuro seguir cultivando, dentro de lo posible, que no siempre me resulta posible, la amistad de como decía Wimper, de amigos valerosos y nobles, que son con los que hay que ir a la montaña. Y yo creo que la muerte de Iñaki es un poco el resumen de esos últimos años, ¿no? Claro. De encontrarse en un monte grandísimo en el que cada uno va a su ritmo, en el que uno sube a la cumbre, en el que dos van hechos polvo, en el que nadie se da cuenta de que hay algo ahí que no va bien, que se tenían que haber dado la vuelta y luego quedándose en el último campo. Bueno, eso puede ocurrir también cuando vas en grupo, pero si tú vas en grupo y es un grupo cohesionado, yo recuerdo la bajada del Pilar Oeste del Makalu a muerte cayendo aludes, pero con un grupo de 5 personas que van todos juntos, que se apoyan, que ayudan y que al final consiguen bajar todos juntos. Yo creo que Iñaki no hubiera muerto en el Annapurna, pero cada uno toma las decisiones en la montaña y en la vida que uno corresponde, que cree que son las que tiene que tomar y luego es responsable de ellas y sufre las consecuencias para lo bueno y para lo malo. Claro. Muy bien, Sebas, pues nada más. En principio no tenemos más tiempo. Agradecerte muchísimo, primero personalmente y luego de parte de toda Navarra, el trabajo que has hecho todos estos años con Alfilo y con muchas de las cosas que has puesto en marcha. Gracias a Alfilo y a gente como vosotros nos hemos ilusionado muchísimos alpinistas y digamos gente que nos hemos iniciado en esto hace unos años. Y nada más que agradecerte, queremos estar en contacto contigo para que todas las empresas que pongas en marcha, desde aquí las difundiremos. Y nada más, muchísimas gracias, Sebas, por este rato que has estado con nosotros. Gracias a vosotros. De todas las maneras, hice una cosa que era para vosotros, no para vosotros, para nosotros. Yo trabajaba para la tele pública y fui un ingenuo que creí en la cosa pública. Quiero decir que yo era un trabajador fijo de la tele que tenía un salario normalito, pero que entendí que la tele pública tenía que servir para esto, para divertir, para entretener, pero sobre todo para elevar el nivel cultural de la gente a la que iba dirigida. Y lo que espero es que Alfilo haya servido para dar ese pozo de sentimiento de montaña. Alfilo no era deporte. Alfilo estaba lleno de ideas y de paisajes románticos y de personajes fascinantes. Lo ha hecho, Sebas, lo ha hecho, eso, no hay duda. Sí, y de gentes que no querían ser los protagonistas de ningún reality, que era gente como Iñaki, ¿no? Como Iñaki, como Juan José Sebastián, como Tamayo, como un montón de gente que eran buenísima gente y que, sobre todo y por encima de todo, eran mis amigos. Muy bien, pues muchísimas gracias, Sebas. Estaremos en contacto, ¿vale? Un abrazo. Un abrazo para ti, hasta luego. Bien, pues después de esta fantástica entrevista no nos queda otra que despedirnos, deciros que las pistas de esquí, como solemos decir cada semana, están en perfectas condiciones. Vamos a disfrutar de una Semana Santa, parece muy buena este año porque queda mucha nieve en la montaña también para los alpinistas, para la gente que os acerquéis a hacer deportes. Ha sido un placer estar con todos vosotros. Montaña y aventura. Hasta la semana que viene.